Bien, estamos con Andrés Gómez Vela desde La Paz para Ahora Noticias. Andrés, con esto del cambio en una fecha, cambio de fechas en el censo, tal vez de manera inesperada, algunos actores políticos, analistas también, hablan de que se trata de una gran cortina de humo, tal vez, para tapar algunos otros elementos, ¿no? Que ellos dicen, por ejemplo, los casos de corrupción, la incapacidad política de poder sacar adelante la economía del país, ¿no? No ha habido una reactivación como la que se mencionaba en los discursos. ¿Es esto una cortina de humo? ¿Hay algo más detrás de este cambio inesperado en la fecha del censo? ¿Qué es lo que no se está diciendo de repente en los medios de comunicación oficiales? Antes de responderte a esa pregunta, Brian, voy a hacer un contexto. Claro, es un cambio repentino, como tú dices, y tu audiencia también sabe que es así, por las siguientes razones. Primero, el 21 de julio del 2021, sí, han anunciado el censo para el 16 de noviembre de este año, es decir, en 10 meses. El mismo día, el presidente Luis Arce ha declarado como prioridad nacional el censo, lo que significa que es el tema número uno por encima de todo. Después, el presidente, el director del INE, después de que presentó su renuncia, dijo que estaba garantizado el censo para este año, para el 16 de noviembre. Estamos hablando de mayo. Esa misma fecha, la ministra de Planificación de ese entonces, Gabriela Mendoza, también aseguró el censo para este año. Y el 23 de junio de este año, días después de que asumió el nuevo ministro de Planificación, Cusicanqui, también dijo que estaba todo avanzado, tan bien avanzado que no iba a haber ningún problema para hacer el censo este año. Pasaron unos días y armaron una instancia política y esa instancia decidió, sin ninguna base técnica, cambiar la fecha del censo. Entonces ahí viene la sospecha, lo que tú planteas. ¿Cuál es esa sospecha? Primera hipótesis que se plantea es que uno, o nos han mentido, ha sido una mentira tan grande que no han hecho ese trabajo que deberían hacer el INE y el gobierno como lo habían anunciado. Y segundo, es que tienen miedo a ser descubiertos en el manejo arbitrario de números para tener ventajas políticas. Y la tercera hipótesis es que venga a pretender ocultar algo como la crisis económica. Pero eso es más inverosímil. ¿Por qué? Porque la crisis no se la puede ocultar, porque la crisis económica se siente en los bolsillos de la gente, se siente en el estómago de la gente, se siente, por ejemplo, en su cotidiano vivir cuando no encuentra, por ejemplo, un trabajo. Entonces es muy difícil esconder la crisis económica, es muy difícil. Ahora, salvo que este hecho haya sido fabricado para lo siguiente, Brian, para decir, mira, tenemos menos reservas internacionales, creo que el efectivo ha bajado a 900 millones de dólares, ya no siquiera son 1.000 millones de dólares, es decir, las divisas, y por tanto hay una fuerte presión, ¿no?, para que se devalúe el boliviano frente al dólar y que encuentren, digamos, el chivo expiatorio y digan el culpable de que haya mayor inflación es el paro en Santa Cruz. El culpable o los culpables para que haya crisis económica, este desbarajuste, el paro en Santa Cruz, ¿no? Los responsables de la caída de las reservas internacionales, los que han organizado el paro de Santa Cruz. Puede que sea una excusa, algo que han armado para responsabilizar a las personas, cuando eso no es cierto. La caída de los recursos naturales, de las divisas, la crisis económica, pues hace rato ya que la gente estaba sintiendo y el gobierno estaba haciendo esfuerzos para mantener maquillada esta situación. De acuerdo. Ahora ya estamos en pleno de una, llamémosla, guerra por el censo,
entre el gobierno nacional y Santa Cruz como departamento y algunos otros capitales departamentos de manera un poco más esporádica, ¿verdad? ¿Quién gana y quién pierde en esta guerra por el censo? Dada la coyuntura y cómo se está planteando en este momento. Santa Cruz ya va por su 17º día de paro. Brian pierde el país por una razón. Primero, porque por ejemplo, los precios están empezando a subir y ya no van a bajar. Porque Santa Cruz sabe, el país, ¿no?, la importancia que tiene para la producción de alimentos, para la distribución de recursos económicos a través del salario, porque hay mucha gente migrante que vive en Santa Cruz y que gracias a su trabajo puede mandar también dinero a sus lugares de origen, ¿no? Entonces pierde el país porque la actitud que ha asumido el gobierno frente al paro de Santa Cruz lo que ha provocado es que, por ejemplo, no haya exportaciones por unos días, haya esta crisis, la crisis económica se sienta más, ¿no? Y ya en lo particular pierde el gobierno pierde, ¿por qué? Porque se ahonda la desconfianza de la sociedad civil al gobierno, porque el gobierno ha perdido la batalla por la lógica, por eso dice no se entiende, que digan que técnicamente no se puede hacer el 2024, si técnicamente ellos lo habían anunciado para el 2022. ¿Cómo se puede explicar que técnicamente no se haga el 2024 si ellos técnicamente lo dijeron que lo podían hacer el 2022? Entonces ahí esa batalla por la lógica, por la discursiva, por el discurso lógico la perdieron. Y la batalla de poder, de pulsación de poder, tanto el paro como el cerco también lo están perdiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es acercar, porque hay alguien que puede fomentarte para que vayas de alguna manera, ¿no? Ya sea económicamente, ya sea por afinidad ideológica, pero otra cosa es asumir una medida por propia convicción. Es decir, es lo que Nietzsche había diferenciado en algún momento. Una cosa es el soldado que va a la guerra por obligación y otra cosa es el guerrero que va a la guerra por convicción. Entonces, ahí, por supuesto, el gobierno empieza a perder terreno en un ámbito muy importante para la política, que es la credibilidad y la confianza en la sociedad civil. Y ganan los sectores radicales que existen en ambos bandos, tanto en el bando del gobierno, que no permiten un acercamiento y una solución lógica de decir, ok, vamos a hacer un esfuerzo entre todos, no hemos hecho bien la tarea rutinaria de organizar el censo, y ahora vamos a hacer un esfuerzo entre todos y vamos a hacer el trabajo del 2023 y vamos a entregar los resultados en tal tiempo, ¿no? Entonces, podía haber hecho eso, pero hay sectores del propio gobierno que impiden aceptar esa negociación. ¿Por qué? Porque pues tienen la impresión de que van a decir el gobierno es débil, de que el gobierno ha sido derrotado, ¿no? Y desde el otro lado, desde el lado a la dura, digamos, de la movilización que hay en Santa Cruz, es no aceptar el censo que no sea en octubre o el primer semestre o en el segundo semestre del 2023 y no buscar una fecha, digamos, incluso en enero de 2024, pero con la garantía de que los resultados se apliquen para las elecciones del 2025, que en realidad es lo que interesa a la sociedad, ¿verdad? Yo creo que esos son los sectores que hasta el momento están ganando sobre la base del sufrimiento de mucha gente a causa del paro. Finalmente, si a esta crisis le sumamos la división interna que hay dentro del movimiento al socialismo, podemos decir tal vez de que esta será la última gestión de Luis Arce y Evo retorna el 2025 al poder. Es una hipótesis en política, Brian, nunca hay que descartar nada, pero hasta este momento, eso es lo que me gusta subrayar, hasta este momento, el político que tiene mayor resistencia y es más desgastado es el que ha bajado su popularidad y hay un índice de confianza bajísimo, se llama Evo Morales, ¿no? Yo creo que es el candidato o es la persona más rechazada en este momento. Y el que tiene mejor imagen respecto a Morales en el movimiento al socialismo es
el presidente Luis Arce, pero el dueño del partido, Brian, es Evo Morales. El dueño del partido se llama Evo Morales y Luis Arce, para ir a una reelección, que creo que es su intención, por eso no ha dicho en absoluto que yo no quiero o descarto totalmente, sino yo creo que ese silencio le tiene intrigadísimo al jefe de su partido. Es muy probable que esté buscando otro partido, ¿no? Otro partido para poder postularse a la reelección. ¿Por qué? Porque aparentemente, según las encuestas, tiene mejor imagen que otro postulante del movimiento al socialismo, lo que significa si tiene mejor imagen, tiene más posibilidades. Pero en este momento, hasta ahora, como está, Arce ha demostrado que tiene la presidencia, pero no tiene el poder. Sin embargo, quiere tener el poder. Por eso es que ha empezado, por ejemplo, a querer controlar la bancada en el legislativo. En este momento hay una disputa por esa razón, porque quiere tener el control del legislativo. Lo va a hacer, no le basta con la cantidad de diputados arcistas que tiene, senadores arcistas que tiene que buscar una alianza con la oposición, y una alianza con la oposición es saludable en la medida en que se entienda la democracia como un sistema de pactos y de acuerdos. Entonces, y yo creo que esa posibilidad han olfateado desde el ala dura del MAS, y por eso es que les están diciendo que se están aliando con los golpistas, ¿no? Pero en democracia, pues, te puedes aliar en función de los intereses nacionales para lograr determinados objetivos. ¿Por qué? Porque los diputados de la oposición que han sido elegidos y están en la Asamblea Legislativa representan legítimamente a una parte de la sociedad. Por tanto, esa sociedad no puede quedar al margen de las decisiones políticas. Bien, muchísimas gracias. Ok.